puedan ir desarrollando su cuadernillo de progresión, su propia progresión. Porque a lo mejor de nada sirve que una actividad sea vamos a ir al parque a jugar, porque después eso no le va a servir para su propia progresión. Aquí tenéis varios tipos de progresiones, porque cada grupo SCAUT o cada asociación, por ejemplo, después cada Extremadura llevará una, cada Andalucía llevará otra. Entonces aquí veis varios tipos de progresión, pero todas tienen en común que van pasando etapas. Suelen ser siempre 3 etapas en las que se divide la progresión. Cada uno pues, lo puede llamar, por ejemplo, aquí vemos que se llama interacción, participación, animación. Aquí vemos que se llama Castor Kid, Castor con paleto y Castor Kio, pero en común todas tienen eso, que son etapas en las que tienen que ir superando retos, superando pruebas para luego conseguir su propia progresión. Y aquí es donde, cuando yo os hablaba antes de las actividades, para que lo cumpla su propio reto, tenemos que tener en cuenta que, vale, estamos en una sección que son pequeños, pero no todo vale en esa sección. O sea, no porque estemos con niños de 6 años, pues vamos a hacer, por ejemplo, como veis ahí, la que le interese solo a 1 o 2 niños, o las que no tienen nada que ver con el escultismo. Y por eso a lo mejor pues, es de peor calidad esta actividad, pero aunque son niños más pequeños se le puede ir ya introduciendo pues que el escultismo, algunas técnicas SCAUT, pues pueden aprender ya un nudo, pueden aprender un poco de morse, pueden saber ya cómo montar una tienda. O sea que no porque creamos que estamos con una sección pequeña, no vamos a explicarle ni a hacer ninguna actividad sobre escultismo. No vale siempre que sean las mismas, ni... Y además, no sé si alguna habéis trabajado con niños de esta edad, muchos se acuerdan de todo, entonces a lo mejor haces un día una actividad de pirata y al día siguiente o dentro de un mes la haces de indio y te van a decir, anda, pues el otro día decimos, pero eran piratas y ahora son indios. Entonces, aunque son pequeños, se acuerdan de todo y te van a decir pues, que eso ya lo has hecho o lo has repetido o esta prueba la hemos hecho igual, pero habéis cambiado tal. O sea, que tenemos que trabajar la actividad. Y luego no solo las que se diviertan, sino si alguna actividad tiene que ser más, pues como he dicho antes, sobre escultismo, le enseñamos un nudo, pues ese día aprenden un nudo. Luego también aquí veis que, imagino que ya habéis estado también hablando, que tenemos que tener en cuenta que las actividades tienen que ir acorde con el PAG, que es la programación que hemos estado realizando al principio de cada ronda solar y es la programación que nos guía durante toda la ronda. Entonces, pues las actividades que no se salgan de lo que hemos hablado en el PAG. Y bueno, como aquí os digo, no las que exigen poco esfuerzo, sino que cada actividad la tenemos que trabajar, la tenemos que preparar bien. Es muy importante también en esta edad, en esta rama, que todo esté, ¿cómo digo yo? La presentación de la actividad. Pues que si le contamos, nos disfrazamos nosotros, le contamos una historia alrededor, le presentamos sobres, pruebas, que las pruebas sean con formas vistosas, coloridas, entonces eso a ellos les va a gustar más y se van a quedar más con las cosas. Entonces, pues eso, que no olvidemos que aunque estemos en una rama que parece que todo vale, que parece que cuando estamos que somos monitores de secciones SCAUT decimos, no, tenemos que trabajar más en secciones SCAUT porque son más mayores y claro, ellos exigen más. No, ya desde pequeño, con la rama de pequeño, tenemos que trabajar en ella bien, ¿vale? Y por mi parte ya estaría lo que es una primera introducción a esta rama de castores. No sé si queréis preguntarme algo, si tenéis alguna duda, comentar alguna cosa de la que he dicho. Yo sí me gustaría preguntarte una cosa, si no te importa. Sí. A mí una de las cosas que más me preocupa cuando soy monitora de niños tan pequeños es sobre todo el aburrimiento. El cómo gestionar el aburrimiento o, no sé, como siempre digo, vale, si hago algo divertido siempre les va a gustar más. Pero sí es verdad que he visto, por ejemplo,
no hacer actividades que sean divertidas solamente, ¿sabes? Entonces no sé cómo llegar al punto medio de esas actividades. Pues a ver, yo personalmente que he trabajado mucho tiempo en esta rama y también en la rama de Lobato, no, no te creas que se llegan a, no sé si tú has trabajado en esta rama, no se crea que se llegan a aburrir mucho, porque ellos mismos, en el momento que acaban una actividad y estás empezando otra, ellos mismos solo se ponen a jugar. Entonces, si ellos ya, si tú no estás, si por ejemplo estás preparando, los monitores están preparando la otra actividad, ellos mismos se van a poner a jugar. Entonces, el aburrimiento como tal, no lo veo, yo no lo he percibido cuando he estado con estas secciones, porque a la mínima se inventan un juego ellos mismos y se ponen a jugar a lo que sea. Luego también es verdad que las actividades, por eso decía que hay que hacerlas atractivas, si te disfrazas, si le haces una historia alrededor y todo eso, porque a lo mejor lo que le puede llegar a no aburrir como tal, sino que si un día hacemos una cosa y al mes siguiente repetimos parecido, ellos se acuerdan. Y cuando estás en la rama de Lobato, sobre todo, es que te lo dicen. Que es que como es son... A mí me gusta mucho estas dos ramas porque son los niños que te dicen las cosas como ellos lo sienten, son niños. Entonces, si ellos ven que esto es igual, te lo van a decir. Entonces, a lo mejor quizás hay, por eso digo que no vale siempre las mismas, para que no lleguen a decir, esto es igual. Vale, gracias. De nada. Pues si ya no hay nada más, pues os paso con José Manuel, que nos cuenta la rama de Lobatos. Bien, vamos a compartir pantalla yo también ahora mismo y vamos a hablar, como toca, de los lobatos. Bien, hablar de lobatos para mí es muy fácil y desde luego es muy bonito. Es la sección donde estuve, no sé si más años, pero desde luego la que me ha marcado a nivel personal, desde luego muchísimo más. Como bien ha dicho Yoli, las secciones pequeñas son muy agradecidas en ese sentido a la hora de poder trabajar en su educación. Y desde luego, aunque pasé por distintos puestos dentro como Viejo Lobo, los años que pasé como Aquela, desde luego, siempre puedo decir que son los que tengo un recuerdo más entrañable de toda mi vida como es. Bien, pero los lobatos obviamente no comenzaron en 1907 en la isla de Brownsea. Como eso ya sabéis que nos lo dijo Javi Galindo, como comenzó el movimiento Scout, ¿no? Comenzó con unos niños, unos chicos de una edad determinada. Es decir, los lobatos fueron una adquisición posterior, digamos, del escultismo, en el cual tenían que surgió para dar respuesta a una necesidad, y era qué hacer con los hermanos menores de los Scouts que veían que sus hermanos mayores estaban participando en esas actividades, lo pasaban bien, aprendían, salían al campo, estaban haciendo muchas cosas que a ellos también les gustaba hacer, ¿no? Escultismo para muchachos de Baden-Powell fue escrito precisamente para la edad Scout, ¿no? Para la edad de la sección Scout. Y por lo tanto no se podía utilizar para niños más pequeños. De esta manera empezó a surgir un poco una controversia en ese incipiente nacimiento del movimiento Scout sobre si estos niños pues debían de participar del movimiento Scout, debían ser considerados dentro del escultismo o bien no, o bien si había que alargar la rama de la sección Scout un poquito más hacia abajo para englobar algunos niños que tuvieran 9 a 10 años. Y finalmente algunos, como pues, Percy Everett, porque fue una de las primeras personas que participó también de la formación del movimiento Scout, pues pensaban que en absoluto el movimiento Scout había sido diseñado por Baden-Powell para los chicos de la sección Scout y que por lo tanto, digamos, los niños de la sección de lo que ahora llamamos lobatos quedaban un poco excluidos de lo que era el escultismo, ¿no? Afortunadamente, pues para todos, pues Baden-Powell no opinaba de esa manera, como si Everett, y él consideró que había que integrar dentro del escultismo a estos muchachos de estas edades inferiores a la sección Scout. Entonces, bueno, ya sabéis lo genial que era Baden-Powell a la hora de pensar y diseñar cosas, entonces pues empezó a diseñar un método, le buscó un nombre, de hecho decidió llamarlo Wolf Cups,
una traducción más o menos literal puede ser lobatos, cachorros, e incluso pues escribió, como escribió Escultismo para muchachos, también escribió el primero de los libros que ahora comentaré un poquito también brevemente, que se han utilizado y como libro de cabecera para todo buen viejo lobo, ¿no? Si os fijáis en esta foto, de una foto de vida de Baden-Powell todavía, de los primeros lobatos, los lobatos tienen una prenda en la cabeza, que habéis visto en la foto que ha puesto Carlos todavía, que sería el casquete. El casquete ahora mismo se está dejando de utilizar, lamentablemente, en lo que era en los grupos scouts, cuando realmente creo que es una prenda que cumple muchos aspectos, no solamente la simple protección solar, que solo puede hacer una gorra cualquiera, una gorra convencional, sino también forma parte de la simbología propia del escultismo, concretamente en la sección de lobatos. Ya os dije el otro día que los símbolos son muy importantes dentro del escultismo. Bien, el lobatismo, como digo, cuando se empezó a hablar de lobatismo fue por el año 1913, a partir de 1916 se empieza a desarrollar la metodología a partir de, como comentaré ahora, el libro de las tierras vírgenes, y finalmente cuando ya realmente el lobatismo entra en vigor y se integra dentro de la organización del movimiento Scout es alrededor de 1920. A partir de esa fecha, obviamente la difusión que ha tenido el lobatismo a nivel mundial fue rapidísima, se extendió como la pólvora por los 5 continentes. Allá donde había una tropa scout, donde había una sección scout, había también una manada de lobatos. Bien, la psicología de estos niños, la edad de lobato, pues es muy particular, ¿no? Bueno, aunque en general cuando hablamos de cualquier edad, Raquel, supongo que me lo podrás decir, que la psicología de cualquier edad también es diferente, obviamente, cada grupo de edad, ¿no? Entonces, en la edad lobato, pues los niños y las niñas se diferencian bastante. En las niñas, al final, sobre todo en la etapa de lobatos, cuando están más cerca de la pubertad, tienen un desarrollo sobre todo intelectual, además de físico también más notable que el de los niños. Es una conducta mucho más variable, mucho más impredecible, mientras que los niños en eso pues son muchísimo más dinámicos, se mueven muchísimo más, tienen una curiosidad innata, son alegres, le encantan los juegos de movimiento, los juegos de contacto, la afirmación del yo propio, ¿no? En esta edad, además, como estaba diciendo Yoli antes, precisamente, es muy agradable trabajar porque los chicos, los niños, digamos, consideran al educador, consideran al monitor de su sección, pues lo idealizan de mucha manera, entonces tienden a imitarle, tienden a lo que él dice, tratar de hacerlo siempre de la mejor manera posible. Entonces es una obligación nuestra, desde luego, encauzar ese entusiasmo que tienen por el monitor precisamente en nuestra labor educativa que tenemos. El desarrollo físico, como comentado, son en general una edad que lo que hay que darles es mucho movimiento, mucho dinamismo, muchos juegos activos de correr, de contacto, porque es realmente lo que están demandando sobre todo en estas edades. Desarrollan el equilibrio, la agilidad, la resistencia, la fuerza física. En cuanto al desarrollo mental, pues están consolidando su propia identidad y afianzan algunas actitudes. Sobre todo la curiosidad. Son unos curiosos innatos que están preguntando todo el día, siempre te están preguntando los porqués, el porqué y el porqué y el porqué de todo, ¿no? Eso lo hacen obviamente los que hemos tenido pues hijos en esa edad, obviamente lo conocemos no solamente como monitores, sino lo conocemos también como padres. Bien, en cuanto al desarrollo espiritual, pues en general siguen respetando las normas impuestas por sus padres o por los adultos, pero ya van empezando a abandonar esa inocencia que podían tener la edad de castores, por ejemplo, ya el tema de los Reyes Magos, el tema del Ratoncito Pérez, pero sin embargo siguen manteniendo una conciencia muy fuerte sobre algunas de sus obligaciones religiosas, como por ejemplo rezar por las noches. En cuanto a quiénes podemos considerar los padres del lobatismo, pues sin lugar a dudas, pues cualquiera os diría estos tres. Por supuesto, Baden-Powell, ¿no? Baden-Powell fue el creador de las 3 secciones principales, las 3 secciones clásicas de todo grupo Scout, ¿no? Como son los lobatos, como es la sección Scout y como son los rovers, ¿no? Fue el manual de lobatos, escribió ese libro que es un libro de cabecera para cualquier viejo lobo. Pero desde luego también debemos considerar 2 personajes claves en la historia del lobatismo. Por un lado, tenemos a la izquierda Rudyard Kipling, premio Nobel de literatura, que escribió el libro de las tierras vírgenes. El libro de las tierras vírgenes, como comentaré ahora, constituye pues, el elemento, el marco simbólico donde tienen lugar las actividades de la manada.
adoptamos los personajes, los nombres, los viejos lobos adoptan personajes del libro de la selva, en general nuestras manadas y muchas de las, digamos, de los aspectos educativos de la metodología de Lobato, pues llevan nombres relacionados con el libro de las tierras vírgenes. Y bien, sin lugar a dudas, también una pieza fundamental dentro de la creación del lobatismo es Vera Barclay. Vera Barclay no solamente en el lobatismo, Vera Barclay fue la primera mujer que fue jefa de una tropa scout, de una sección scout femenina, estoy hablando de mujer, ¿no? Y colaboró de una manera fundamental en el desarrollo de lo que es el lobatismo. De hecho, fue la primera aquela que existió dentro del mundo scout. Escribió un libro también que es una trilogía que tenemos aquí de los libros absolutamente maravillosos dentro del lobatismo, que es el lobatismo y la formación del carácter. Podemos considerar sin duda que Baden-Powell fue fundamental a la hora de crear el movimiento Scout, pero en su desarrollo participaron 3 mujeres de una manera muy importante. Obviamente Vera Barclay, Oleif Baden-Powell y Agnes Baden-Powell, su mujer y su hermana. Son las 3 mujeres que ya desde el inicio del movimiento Scout participaron de una manera fundamental en su desarrollo. Y Vera Barclay, desde luego, es para los que hemos trabajado en Lobato, pues un personaje de referencia. Bien, y llegamos al libro que escribió Rudyard Kipling, ¿no? El Rebro de las Tierras Vírgenes. Este libro pues, constituye, como he dicho, el marco simbólico de lo que es el lobatismo. Contiene un montón de historias útiles para el educador, aparte de ser un libro absolutamente delicioso. Desde luego, los que no lo hayáis leído, seáis o no monitores de lobatos, seáis o no viejos lobos, desde luego lo recomiendo, porque es un libro súper interesante y súper agradable de leer. A través de las cualidades de los animales, pues podemos enseñarles a los lobatos distintas formas de actuar y las consecuencias de las mismas. Hay un montón de historias dentro de este libro de las Tierras Vírgenes que podemos aplicar. Los animales que forman parte de la selva, pues son arquetipos de modelos morales, ¿no? Que van a permitir al niño pues, conocer conceptos, valores y lo contrario a los valores, ¿no? Los contravalores de la sociedad. Por ejemplo, hay historias que podemos aplicar para enseñar el valor de la sinceridad, pues, el demérito de la hipocresía, la generosidad, el egoísmo. Es decir, siempre hemos tenido un yin y un yang en personajes del libro de las Tierras Vírgenes. Y al mismo tiempo también la estructura y la organización de los animales en la selva permite acercar al lobato a las bases de la organización de cualquier sociedad, ¿no? La justicia, las leyes, la democracia, la roca del consejo, el consejo de roca, no deja de ser pues, un acto absolutamente democrático, como veremos posteriormente, donde van a participar todos los lobatos. Pero sobre todo, el libro de las Tierras Vírgenes es fantasía, está lleno de aventuras, está lleno de peligros, está lleno de aventuras en las cuales el lobato puede vivirlas al mismo tiempo que lo está leyendo o nosotros se lo estamos explicando. En el libro de las Tierras Vírgenes, pues todos los personajes que van a participar adoptan cualidades humanas, hablan entre ellos, piensan, ofrecen soluciones, es decir, se comportan como una sociedad. Entonces, a los lobatos les resulta muy fácil el entrar dentro de esa sociedad y considerarse a ellos mismos como miembros de una manada, la manada de lobos de Sioní, que eso digamos, constituye el punto central de lo que sería el libro de las Tierras Vírgenes. Y por supuesto, pues el protagonista principal del libro de las Tierras Vírgenes, pues evidentemente es Mowgli, que es la representación del propio lobato. Bien, este sería un mapa de la selva, un mapa de la selva de Sioní, donde se describen las distintas partes en las cuales estaba dividida esta selva y muchos de estos nombres que salen en la selva, pues seguramente los conoceremos de nombres de manadas o bien de haber contado las historias que de ellas se deducen, ¿no? Tenemos el río Waingunga que atravesaba la selva de Sioní. Tenemos la peña del Consejo, donde se reunía el Consejo de la Roca. Tenemos las Moradas Frías, que era donde vivía el Capucha Blanca y donde transcurren algunas de las aventuras de Mowgli. Tenemos, por ejemplo, el Decán, que era donde venían los perros doles, frente a los cuales se tienen que defender. En fin, este mapa en este mapa se integran un montón de puntos donde va a transcurrir la vida de la manada y que por supuesto también van a transcurrir la vida de nuestras manadas, ¿no? Como decía antes, Mowgli pues, es el lobato, ¿no? Es el arquetipo del lobato, es el elemento fundamental del libro de la selva y él va a ir aprendiendo de la manada de lobos de Sioní, que como
como ya si los que habéis leído el libro de las Tierras Vírgenes ya sabéis que se les denomina también el pueblo libre, pues va aprendiendo de ellos, va aprendiendo poco a poco de los lobos más viejos. Y se va integrando en esa manada y al mismo tiempo va a ir aprendiendo pues todas aquellas pautas de comportamiento, de vida, libertad, justicia y solidaridad que le van a permitir posteriormente la integración en la sociedad de la cual proviene, la sociedad de los humanos. Como decía, el marco simbólico constituye este libro Las Tierras Vírgenes y el elemento central lo constituye la manada, que es obviamente se la define también como la gran familia feliz del movimiento Scout. Como veremos posteriormente, y obviamente al utilizar el método Scout, pues la manada se va a dividir en pequeños grupos. Estos pequeños grupos los vamos a llamar seisenas, que está constituido obviamente cada uno de ellas por 6 lobatos o lobeznos. Si denominamos lobato, digamos, al grupo de edad que ha hecho la promesa, vamos a denominar lobezno al grupo de edad que no, dentro de la manada, que todavía no ha realizado su promesa Scout. Esta seisena va a constituir uno de los núcleos principales de trabajo para jugar, para comer o para realizar distintos tipos de actividades. Como decía, se le denomina gran familia feliz porque la manada va a tender a la felicidad, es decir, va a tratar siempre estar riendo, a estar siempre en un constante buen humor. Al mismo tiempo, en la manada pues, predominan valores también como el respeto, la confianza en los demás y un ambiente bueno para que todo el mundo pueda hablar, todo el mundo pueda pensar lo que quiera y todo el mundo pueda también decirlo. Bien, y vamos a hablar, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, de los viejos lobos. ¿Qué son los viejos lobos? Pues los viejos lobos constituyen el CRAL de monitores que van a ser los responsables de la actividad en la sección de lobatos, en la manada. Van a adoptar nombres de personajes del libro de la selva. Aunque hay, bueno, puede haber muchos viejos lobos, distintas denominaciones dentro de lo que sería la manada, voy a hacer referencia a los 4 clásicos y a los 4 tradicionales que normalmente hay en cualquier manada. Y por supuesto, el primero de ellos es Aquela. Aquela es el jefe de la manada de lobos de Sioní, es el que dirige las cacerías, es el que dirige los consejos de Roca. Dirigido siempre por Aquela, pues la manada, en el libro de la selva, pues siempre trata de avanzar hacia el bien común y Aquela, como monitor de una sección de niños de esta edad, pues va a tratar de conseguir lo mismo siempre, alcanzar el bien común. Aquela es muy importante. Aquela es muy importante. Como os digo en una frase al final, puede haber en un momento dado un grupo scout sin coordinador, pero lo que nunca puede haber es una manada que no tenga Aquela, porque Aquela representa precisamente la dirección y la coordinación de actividades. Luego otros 3 viejos lobos también podemos encontrarnos prácticamente en cualquier manada y son los principales, pues serían Balú, es el oso, es el maestro que enseña la ley a todos los lobatos, es el sabio que enseña, que indica y que orienta. Bueno, un poco como indico ahí, pues su imagen de oso bonachón está un poco distorsionada por la película de Disney, que por otro lado es una película buena también y que es divertida, ¿no? Bagheera es la pantera negra, es la que enseña a cazar, es la que enseña el día a día de los lobatos, los hábitos de higiene física y destrezas manuales. Si os dais cuenta, implícitamente os estoy diciendo el papel que va a tener cada viejo lobo dentro de la organización de trabajos dentro de la manada. Finalmente tenemos K, que es la serpiente pitón, la enorme serpiente pitón, que enseña a Mowgli a ayudar y respetar a todos los animales de la selva. Es decir, K dentro de la manada se va a encargar un poco de la dimensión social y comunitaria dentro del equipo de trabajo que va a constituir los viejos lobos. Pero bueno, no solamente en el libro de la selva hay K, hay Bagheera, hay Balú o hay Aquela. Hay otros muchos personajes o lugares que forman parte del libro de la selva y que no sé cuántos de vosotros os suenan estos nombres. Hermano Gris, Rasa, Hati, Buldeo, La Roca de la Paz, Serkan, Tabaki, Fao, Chil. Si no suenan, os aseguro que con la actividad que vamos a hacer al final de la sesión de hoy, alguno os va a sonar. Y los que ya se lo sepan, pues seguro que se alegrarán de recordarlo. Bien, los lobatos tenemos una ley fundamental. Es que el lobato escucha y obedece al viejo lobo y no solo se escucha a sí mismo. Y el lema de la manada, por supuesto, creo que todos lo hemos oído, lo hemos gritado alguna vez. Cuando decimos lobatos haremos lo mejor. El lema de la manada es haremos lo mejor. Las máximas de Balú son, digamos, recogen las enseñanzas de Balú hacia la manada, ¿no? Esto
a ver, en distintas asociaciones, incluso dentro de una misma asociación, pues ha ido variando un poquito lo que eran las máximas. De hecho, pues creo que MSC en algún momento pasó de máximas de Balú a tener una máxima de Aquela, una máxima de Balú, una máxima de Baguira y una máxima de K. A mí me sigue gustando la denominación clásica de las máximas de Balú, muchos de ellos que seguro que ya las conocéis. El Lobato piensa primero en los demás, el Lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos, el Lobato siempre ordenado, el Lobato siempre está alegre y sonriente, el Lobato dice siempre la verdad aunque le cueste y el Lobato respeta las cosas y cuida la naturaleza. Y el saludo del Lobato, todos nos suena el saludo del Lobato, ¿no? Todos lo hemos hecho alguna vez. Las dos. El saludo del Lobato tiene su significado. Los dos dedos, el índice y el corazón hacia arriba, pues representan las orejas y los oídos del Lobato. Y lo que significa es que el Lobato ha de tener siempre los ojos y los oídos bien abiertas. Son las dos partes de la promesa de la manada. Al mismo tiempo, la V significa que el Lobato va a decir siempre la verdad. El Lobato va a estar siempre alegre y sonriente. Que el dedo gordo, digamos, esté encima de los dedos más pequeños, lo que nos está indicando es que el Lobato piensa primero en los demás, que el grande va a proteger al pequeño, ¿no? Y bueno, llevar la mano limpia pues va a representar obviamente que el Lobato está limpio y ordenado. Es decir, el saludo es un compendio de lo que serían las máximas de Balú. No olvidemos que el saludo del Lobato solo podemos hacer o los viejos lobos o bien los lobatos que hayan hecho la promesa, nunca los lobetos. Bien, en cuanto a las ceremonias y órganos que vamos a encontrarnos dentro de la manada, están estos cuatro fundamentalmente, lo que sería la promesa del Lobato, el gran clamor, el paso de sección, el paso a exploradores, a Scout, a la sección Scout y el consejo de roca. Bien, en cuanto a la promesa del Lobato, aunque hay distintas denominaciones, o sea, distintas formulaciones, también en función de las asociaciones, yo he tomado pues la que se hace en el grupo Scout Santiago porque es un poco la herencia más clásica de lo que considero lo que es la promesa de Lobato. Y se formula, yo prometo hacer lo mejor para cumplir mis deberes con Dios y mi país, cumplir la de la manada y hacer cada día una buena acción. El símbolo externo va a ser la pañoleta del grupo, ojo, con un nudo, nunca con un tocho o con un pasafular, como lo queráis llamar. En la pañoleta del Lobato siempre lleva un nudo, el nudo del Lobato. Bien, el gran clamor pues es la danza por excelencia de la manada. Solamente se va a realizar en las ocasiones importantes, en los momentos de celebraciones realmente importantes de la manada, como son las promesas o como son, por ejemplo, las despedidas de la sección o siempre que queramos hacer una demostración de alegría de la manada hacia algo. La va a dirigir Aquela en el centro y van a participar solamente los lobatos, es decir, aquellos que hayan hecho su promesa, no los lobetos. Para esta ceremonia os recomiendo el manual de ceremoniales que tiene publicado también el grupo Scout Santiago. Simplemente una recomendación a nivel estrictamente personal, que me parece que es muy completo en cuanto al desarrollo de todas las ceremonias. Bien, el paso de exploradores a Scout es también un momento muy importante dentro de la vida de cualquier lobato. Lo realiza un lobato cuando ha terminado su formación en la selva y comienza su aventura, digamos, ya en la sección Scout. Me voy a permitir que os ponga un momento una pequeña canción que no sé si habéis escuchado alguna vez, y si no la habéis escuchado, desde luego, ya habéis tardado en escucharla. Que es la canción que se canta cuando un lobato cambia de sección a la sección Scout. José. Dime. No se oye. ¿No se oye? Habla con los músicos que conecten los instrumentos. Vale. En compartir pantalla, sí. Desactiva compartir pantalla, vuelve a compartir y hay una opción que es compartir el audio de la computadora. Voy. Compartir sonido también, es verdad. Eso aquí lo tenemos y no lo había presionado. Empezamos otra vez, ¿vale? No. Vamos para atrás, vamos para adelante. Ahora. ¿Ahora?
que tengas buena casa. Adiós, hermano, adiós. Con él está el hermano gris, no le quiere dejar. Con él están los cuatro, Balú, Bagheera y Kaa. Termina aquí tu rastro, decíselo a la selva. Que tengas buena casa. Adiós, hermano, adiós. Y aquí lo que no tenéis que hacer nunca es lo que hacía hasta Aquela, que es ponerse a llorar. Obviamente cuando pasaban sus lobatillos a la sección Scout. Eso no es nada pedagógico. Pero bueno. Bien, finalmente el órgano más importante de representación de lo que sería la manada es el Consejo de Roca. El Consejo de Roca es la asamblea de la manada. Es lo que decía antes de la democracia, es el momento en el cual los lobatos hablan, participan como hacían realmente los lobos en el libro de las tierras vírgenes. Todos daban su opinión, en el caso concreto de una manada dentro del movimiento Scout, sobre la progresión, sobre propuestas de cambio de etapa, sobre promesas. Es decir, en el momento en el cual, dirigidos por Aquela, cada lobato expresa su opinión sobre los distintos temas que afectan a la manada. Esto es muy bonito hacerlo pues en un claro de un bosque, en una colina, Aquela encima de una roca y los lobatos alrededor, y desde luego lo que ya maravilloso es hacerlo una noche de luna llena en un claro de un bosque, una cosa de esa, que dan los consejos de Roca muy buenos y muy bonitos. Bien, pues las seisenas. Decía que eran los grupos de edad en los cuales vamos a dividir los pequeños grupos. O sea, habitualmente, como una manada ideal tiene un número de 24 lobatos aproximadamente para que sea manejable. Por lo tanto, en principio corresponderían a 4 seisenas. Los colores de las seisenas pues, se corresponden con los colores habituales en las pieles de los lobos en la naturaleza, ¿no? Roja, negra, blanca, teja, marrón, parda, ocre, gris. Por lo tanto, seisenas azules, seisenas amarillas, seisenas rosas, en fin, en principio no son colores, digamos, que el lobo tenga en la naturaleza. Bien, esta es una aspecto muy importante de nuestro trabajo también como monitores en la sección de lobatos. En general en cualquier sección, ¿no? Pero bueno, sección de lobatos. Que es tener hojas de actividades, ¿no? Es decir, tener diseñadas un montón de actividades en las cuales pues incluyamos la denominación, el lema, para qué la queremos, las fechas, los mejores momentos para realizarlas, qué metodología vamos a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que nos vayamos creando nuestras fichas en la manada, los viejos lobos tengan estas hojas de actividades. ¿Qué actividades son las que realizamos en el marco de la manada? Obviamente juegos, ¿no? Vamos a enseñar la mayor parte de las cosas jugando, pero también contando historias y también, por supuesto, acciones cantando o haciendo danzas, como son el himno del lobato, como son la danza del lobato, haciendo talleres, actividades manuales, por flor roja me estoy refiriendo a participación en fuegos de campamento, llamamos cacería a la salida que realiza la manada fuera del cubil, ¿no? Fuera de lo que sería el local, en acampada en campamento, o bien una actividad también obviamente clásica serían las centelladas, ¿no? Es decir, las reuniones semanales dentro del cubil. Y finalmente ya acabo con 5 consejos que son básicos para empezar a trabajar. Primero, siempre hay que tener algo que ofrecer y que dure en el tiempo. Y esto se consigue desde luego manteniendo un cuaderno de progresión. Como ha dicho antes Yoli, es fundamental la progresión. Fundamental. El cuaderno de progresión en la sección de lobatos se suele denominar cuaderno de caza. Cuaderno de caza. Las etapas, pues son, no he querido entrar dentro de la progresión dentro de la manada porque también hay pues, diversas versiones en función de la asociación, de la diocesana, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente se corresponden con las que ha dicho Yoli. Siempre debería haber una etapa de integración, debería haber una etapa de participación y debería haber una etapa de animación. Luego ya las actividades, juegos, pruebas, etcétera, o los símbolos externos de cada una de esas actividades, de cada una de esas progresiones son las que se tienen que definir, ¿no? Ten siempre un montón de hojas de actividades, que nunca te falte actividades para realizar. Importante. Es importante que los viejos lobos os reunáis todas las semanas para el diseño de las actividades, para veros y para hablar. Hay que mantener ese hábito, desde luego. También es muy importante tener un contacto periódico con los padres de los chicos, de los niños, y también con los propios chicos. Y desde luego, eres viejo lobo, por lo tanto, eres tú el principal responsable de aportar
valor educativo a lo que estás haciendo con ellos. No olvidemos que, como había dicho Yoli antes, no somos simplemente entretenedores, somos educadores. Y también, desde luego, en la sección de Lobatos. Pues muchas gracias. Entonces ya seguimos, Carlos. Adelante. Bueno, imagino que iba a decir, desfase de información fantástica sobre el lobatismo, que luego en las sucesivas etapas de nuestra formación seguro que tendremos ocasión de profundizar. Seguro que ha despertado alguna duda o alguna cuestión. Así que vamos a abrir un turno de preguntas, como hemos hecho antes con Castores. ¿Alguien quiere preguntar algo a José? Elisa se ha ido. Directamente. Ya estás aquí, vale. He ido al baño, lo siento. Muy bien. Bueno, tampoco hay que especificar. No, hay que pedirle cara. No, era broma, es que no te he visto. Cuando yo preguntaba en clase, ya sabes que nadie te respondía tampoco, pues te utilizaba a ti como ejemplo. Bien, ¿a alguien le ha despertado esta exposición sobre Lobatos alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta? Ahora es el momento, ¿eh? Todo en el... Manuel, sí, adelante. yo tengo una pregunta sobre la promesa. Para que los lobatos hagan la promesa, ¿se basan los viejos lobos sobre todo en ese cuaderno de progresión? Me imagino que sí, ¿no? Y se decide en el canal de monitores y se ve... Evidentemente, sí. Que el criterio fundamental es ese, en la progresión de los chicos. El criterio de progresión siempre ha de ser fundamental, pero en la sección de lobatos hay que desdramatizar también un poco la promesa. Es decir, no deja de ser un acto de alegría y un acto de integración dentro de la manada. Por lo tanto, no hay que exigirle, no es una exigencia desde el punto de vista personal, por supuesto, tampoco excesiva. Habéis de considerar que el lobato está ya integrado, que participa de sus escenas, que participa de la vida de la manada, que participa de la vida del grupo y que está manteniendo una regularidad en la asistencia, que está manteniendo una regularidad en su progresión. Con eso debería ser suficiente. A partir de ahí, ya sí, la progresión que tenga, ya sí, en el cuaderno de caza ya tenéis que tener las etapas que consideréis oportunas y las pruebas que consideréis oportunas. Vale, gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Simplemente dejar claro, como el otro día también estuvimos hablando, que el método Scout lo que trata de evitar es la subjetividad. Es que los monitores pensamos que ya estás preparado y tú estás preparado y tú no. ¿Y por qué? ¿Porque tú caes mejor, eres más guapo, más alto? No. Tenemos que objetivar el por qué hacemos las cosas. Y esto nos va a evitar muchos problemas con los padres, nos va a evitar muchos problemas también de conciencia y nos va a hacer que seamos cada vez mejores educadores. ¿Vale? Entonces, ya está. Es el objetivable siempre. Evidentemente tiene que haber algo que rezar lo va a ser objetivable, valorable, mensurable, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, ¿no? Pues sí, vamos a cambiar de tercio. Os decíamos antes que os poníais una serie de nombres en una columna, ¿no? En un par de columnas sobre el personaje del libro de la selva, ¿no? Entonces, bueno, como somos gente muy curiosa, estamos deseosos de saber realmente cuál es vuestro conocimiento sobre el libro de las Tierras Vírgenes. ¿Cuál es vuestro conocimiento sobre la vida en la selva? Y eso lo vamos a hacer mediante un juego. Por supuesto, no estamos en la sección de Lobatos, tenemos que jugar, ¿no? Vamos a jugar un juego que se llama Lo toma o lo deja. No sé si lo conocéis, alguno de vosotros, pero si no lo voy a explicar brevemente. Obviamente, como todas estas actividades, las vamos a realizar, bueno, lo estamos llamando patrullas, por supuesto, tenemos que llamarlo seisenas, como si estuviéramos en un curso que estuviéramos haciendo en el, digamos, continuo. Entonces, vaya a realizar el juego por patrulla y la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una pregunta, ¿vale? A cada patrulla. Una primera pregunta, ¿de acuerdo? Esa primera pregunta, si la acertáis, va a tener una valoración en puntos, que son 10 puntos. Es decir, si acertáis, sumáis 10 puntos. El moderador de la pregunta, que vamos a ser alternativamente Yoli y yo, pues vamos a decir, ¿lo tomas o lo dejas? Si lo tomas, te quedas con los 10 puntos y sumas 10 puntos. Si lo dejas, significa que te hacemos una segunda pregunta, que obviamente va a ir ganando en dificultad. ¿De acuerdo? Si falláis, habéis perdido los puntos anteriores. Si acertáis, volveremos a formular la pregunta, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomas, te quedas con la segunda puntuación, que son 25 puntos.
Y así sucesivamente hasta un máximo de 5 preguntas, que donde podéis sumar hasta un máximo de 200 puntos. ¿De acuerdo? Va a ser 10, 25, 50, 100 y 200. ¿De acuerdo? Obviamente, después de cada pregunta, formulamos nosotros la pregunta de lo tomas o lo dejas. Y es donde tenéis que decidir si acumuláis esos puntos o bien os atrevéis a hacer la siguiente pregunta, teniendo en cuenta que obviamente van a ir siempre aumentando el grado de dificultad. Os vamos a hacer la pregunta a uno de los miembros de la patrulla y obviamente vamos a dar un tiempo corto para la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, solamente una cuestión previa. ¿Alguno de vosotros me abre el micro y me dice cuál es el primer artículo de la ley SCAUT? ¿El micro abro o si no lo abro yo el micro? El primer artículo de la ley SCAUT. ¿Nadie? Por ejemplo, Santi. Bueno, el SCAUT. El SCAUT es digno de confianza. Cifra su honor en ser digno de confianza, ¿no? Pues por lo tanto, como soy SCAUT, yo voy a confiar en vosotros en que si pregunta a un miembro de vuestra patrulla, no vais a estar enviándole WhatsApp para informarle sobre la respuesta, ¿vale? Estamos jugando. Los novatos juegan, ¿vale? Vamos a jugar. Vamos a divertirnos sencillamente, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir el orden que tiene Carlos ahí, que ha puesto en la diapositiva. Vamos a empezar entonces por la patrulla Cuervos. Vamos a ver quién de la patrulla Cuervos está presente. Por ejemplo, Julia, ¿no? Julia de patrulla Cuervos. Pues venga, Julia. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a dar un tiempo razonable. Yo voy a contar más o menos, y Yoli cuando le toque contará más o menos hasta 10 un poquito rápido. Y en ese tiempo tienes que responder a la pregunta que se te formule. Recuerda, cuando acabes, te voy a decir, lo toma o lo deja. ¿Vale? O sea, me vas a formular la pregunta y antes de contestarte tengo que decir, ¿no? No. Cuando te hago la pregunta ya tienes que responder o fallarla. O sea, o no responder porque no lo sabes, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, antes de darte mi respuesta te digo si paso a la siguiente o si no. Yo te preguntaré si pasamos o no pasamos, ¿vale? Venga, pues entonces, Julia, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Atento. Julia, por 25 puntitos. ¿Por cuánto? No, por 25. Es la primera, todas las primeras preguntas valen 25. 10, José Manuel. 10. 10, perdón, sí, 10, perdón. 10. Me he saltado la segunda. ¿Cuál es el verdadero título del libro de la selva? Y lo hemos mencionado varias veces. Tiempo. Vale, ¿y la respondo o paso a la siguiente? No, Responde. sí sabes. ¿La toma o la deja? Las tierras vírgenes. ¿Oído? ¿El libro de las tierras vírgenes? El libro de las tierras vírgenes. Muy bien, 10 puntos. ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, vale, ahora te digo eso. Ay, no sé. O sea, si digo que lo dejo es que paso a la siguiente. Que pasas a las siguientes y te hago la siguiente pregunta. No, yo lo tomo, yo me voy a asegurar. ¿Lo tomáis? ¿Lo tomáis? Vale. Pero, Pues entonces la patrulla... pero, José Manuel, pueden hablar un poco la patrulla, ¿no? Ah, Bueno. Un poquito, A ver Sí, pero que a ver si consulte. siguen o no, porque a lo ver mejor si siguen tú o mismo la no. patrulla Venga, que sí. viene ahí. a ver, voy a A ver, consultar. patrulla Cuervos, ¿qué decidís? Lo que diga ella. Que me está diciendo que sí, que lo tome. O sea, que me quedo con los 10 puntos. Ay, no escucho. Bueno, Yoli. pues entonces continuamos con la patrulla cigüeña. Por ejemplo, María, eres la cigüeña, ¿verdad? Sí. Pues primera pregunta, ¿quién es el patrón de los lobatos? Por 10 puntos. No lo sé. Nada. ¿No te suena nada? No. Si me preguntas el de castores, Pues 0 puntos. Pues tiempo. Bien, pasamos a la patrulla Jaguares. Por ejemplo, ¿quién está aquí? Antonio, ¿no? Bueno, hay dos Antonios, ¿no? Venga, pues Antonio Amores, por ejemplo. Los dos sois de las Jaguares. Venga, Antonio.
Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre tradicional del coordinador de una manada de lobatos? Tiempo. Viejo lobo. El nombre tradicional del coordinador es Aquela. Aquela es el coordinador, es el jefe, ¿no? De la manada. Viejos lobos son todo, el conjunto del CRAL. Ya, Lo pero siento, pensaba que te lo referías siento, a eso. jaguares. Pensaba que te referías a eso. Seguimos, Yoli. Continuamos con la patrulla lobos. Pilar, eres de Lobo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, a ver. Esta es facilita, ¿eh? ¿Cuál es el Vale. animal simbólico de la manada? El lobo. Correcto. ¿Lo tomas o lo dejas? A ver qué dicen mis compañeros. Lo dejo, lo dejo. Entonces seguimos, ¿no? Sí, lo dejo. Siguiente pregunta. ¿Qué es el escultismo? Definición. Un método educativo basado en la vida, en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. Correcto. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. ¿Te plantas con 25? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Pues 25 puntos para la patrulla lobos. Bien, vamos a una segunda ronda de preguntas, ¿vale? Empezamos otra vez con la patrulla Cuervos y, por ejemplo, a ver quién tenemos en la sala también de la patrulla Cuervos. Por ejemplo, Javier, ¿no? Javier, eres de la Cuervos, ¿verdad? Sí. Venga, pues Javier, vamos a hacer... a ver, venga, pregunta aquí. Bien, esta primera pregunta por 10 puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren decir, qué significan las siglas MSC? Movimiento Scout Católico. Muy bien. Movimiento Scout Católico. Ganamos 10 puntos. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Lo tomo. ¿Lo tomáis? Sois conservadores. Perdón, patrulla Cuervos, ¿no? Cuervos. ¿Y dónde coloco el 10? En la siguiente ronda. La En segunda la siguiente ronda. Ah, bien. Pasa es que se están arriesgando poco. Se están plantando enseguida. Bien, Están vale. plantando enseguida. A ver, Yoli. Bueno, continuamos con cigüeña. ¿Me podéis decir alguien de las cigüeñas? Porque no tenéis puesto el nombre. Teresa, ¿eres de la cigüeña? Pues Teresa, Sí. por 10 puntos. ¿Baden Powell fue lobato en su infancia? No, ¿Seguro? seguro. Correcto. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. ¿Te plantas? Pero por favor. Sí, no sé, a ver, pregunto a mi patrulla. Hemos venido a jugar. Venga, Teresa, pues, dale. jugamos. Venga, siguiente. ¿Cuál es el lema de los castores? El lema de los castores. ¿Compartir? Correcto. 25 puntos. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué opináis? Sigue, sí. Sigue. Seguro. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, venga, seguimos. ¿Quién es el autor del libro de las tierras vírgenes? Ah, sí, eso lo sé. Espera. Kipling. ¿Pero cómo se llama completo? Ryan o algo así. Rudyard Kipling. Vale. Vale, vamos por bueno. Vale. ¿Lo tomas o lo dejas? Uf, Por 50 puntos. no sé. Yo lo voy a dejar. Me vais a dejar. Para, Teresa, para. Vale, por 50 Me puntos. estoy emocionando, pero claro, venga. Lo dejo. Lo dejamos. Lo tomas, dejé. pues ya está. 50 puntos para la cigüeña. Vale, muy bien. Pues entonces pasamos ahora a las jaguares. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, de las jaguares, ¿quién tenemos jaguar aquí? Venga, Héctor, por ejemplo. Héctor. Vamos a ver, ¿eh? Atento, ¿eh? Lanzo la pregunta. Me río cuando la formule, me vais a dar cuenta por qué me río.
¿Qué nombre genérico y tradicional reciben los monitores de la manada? Tiempo. Viejos lobos. Ahora sí, Antonio, ahora sí. Viejos lobos. Muy bien. Héctor, ¿lo tomas o lo dejas? Lo dejamos, sí. Estamos los últimos. Seguimos, ¿no? Vale, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el oso, amigo de Mowgli, y que se hizo popular gracias a la película El libro de la selva de Disney? Balú. ¿Tiempo? Balú. Balú, muy bien. ¿Lo tomas o lo dejas? Seguimos, ¿no? ¿Seguimos? Pues lo dejamos, vale. va. Sí, dale. Lo dejáis, vale, seguimos. Tercera pregunta dentro de este bloque, ¿vale? Ya por la suma de 50 puntos. ¿Cómo llamamos al local donde se reúnen los lobatos? ¡Tiempo! Tic-tac, tic-tac. Cubil. Buah, no sabía. Lo he mencionado en alguna ocasión a lo largo de la sesión. Muy bien, ya sabéis, en la vida a veces se gana, a veces se pierde. No hay ningún problema. Hemos venido a jugar, como habéis dicho antes. ¿Yoli? Bueno, continuamos con la patrulla Lobos. Elisa, eres de la Lobos, ¿verdad? Sabía que me iba a tocar. Primera pregunta por 10 puntos. ¿Cómo se llama a los lobatos recién llegados a la manada o que aún no han formulado la promesa? Lobeznos. Correcto. ¿Lo tomas o lo dejas? Sigo. Sigue. ¿Qué significa el saludo del lobato? El fuerte protege, el fuerte protege al débil. Sí, pero... La máxima de Balú, vamos. Lleva más cosas el... La máxima de Balú. No. Lleva más cosas... Bueno, las orejas del lobo también. ¿Y qué significa la oreja del lobo? ¿Cómo están? Para arriba, que siempre están alerta. Vale. Venga, Venga, vamos por bueno. 25 puntos. ¿Lo tomas o lo dejas? Sigo. Sigue. ¿Qué color ha tenido tradicionalmente la rama de castores? No sé si marrón, amarillo. Amarillo. ¿Amarillo? Azul. Azul, no. Lo sentimos. El color de los castores es naranja. Así que 25 puntos. El amarillo de lobatos. Bueno, entonces, no sé, Carlos, ya nos hemos pasado de tiempo, hemos hecho 2 rondas. Sí. Vamos a hacer el recuento. Podemos empatar con la de Nosotros cigüeña. pensábamos que había más rondas, por eso hemos dejado. Si no hubiésemos seguido. ¡Ay! ¡Qué poca estrategia! Haber estudiado. Bueno, ¿cómo queda la clasificación? La patrulla Cuervos con 20 puntos, la patrulla Cigüeña con 50, la patrulla Jaguar con 25 y la patrulla Lobo empatada en primer lugar con otros 50 puntos. Así que... No pasa nada, los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. No pero pasa solo nada. en el reino de los cielos. Pero solo en el reino de los cielos. Que es el más bonito de todos. Pues nada, ala, ya ala, con esa mentalidad ya podéis ir a casa. Ni título de monitor ni nada. José Manuel, una pregunta. Soy María. Cuando fallas la pregunta, se supone que pierdes la puntuación que llevas, ¿no? Sí, la pierdes. Vale. Es que están sumadas. Ah, sí, ¿cuál hay que quitar? Cuando fallas, se elimina la puntuación, eso sí. La de la Lobos, entonces, porque ha fallado la Puesto los amarilla. 25. Puesto los 25 y ha fallado ahora, Elisa, claro. Y la de las panteras yo creo que también, o Puma, o no sé qué. ¿Jaguares? Jaguares. Oye, un poco de respeto a las demás patrullas, ¿eh? Perdón. ¿Pero por qué nos quitáis? Porque ha fallado. Entonces no ha sumado nada ahora, Elisa. Es verdad. Ya, pero esa ha sido la siguiente, la de La 50, siguiente, no la de siguiente, 25. sí. Es la siguiente. Ha fallado en la Claro. tercera. Claro, la segunda ha sido la de las orejas del Se lobo. quedan con 25, no lo pierden todo. Ah, vale, Vale. que perdía todo. No. Vale. Bueno, esto que veis aquí en la pantalla es lo que se llama, lo veíamos la semana pasada, una especie de scoreboard.
una tabla de puntuaciones. Esto después de la progresión SCAO es fundamental en vuestros juegos y en vuestras actividades. Si los niños no ven cuál es su progresión, no sirve para nada. La progresión se tiene que visibilizar, se tiene que ver, se tiene que palpar, se tiene que saber en qué momento está cada uno de su progresión. ¿Queda claro el tema? Para evitar todo tipo de subjetivismos y de problemática. ¿De acuerdo? Simplemente para que veáis una tabla de progresión que ya comentamos el otro día. Voy a compartirla. Voy a ver si lo tengo aquí para que lo vayáis viendo también, ¿no? A ver, un segundo, por favor, porque sí me interesa que lo veamos, que lo veamos todos. A ver. Esto que veis es a nuestra manera. No sé si se está viendo. No, estamos viendo el Excel. Vale. Bueno, pues voy a compartir el Excel del... Sí, estáis viendo el listado de monitores, ¿no? Ahora sí. Vale, estáis viendo... Bueno, pues esto es nuestra tabla de progresión de este curso. ¿Lo veis, no? Pero Ahora se no. ve pequeño. O sea, Sí, da igual, simplemente No, que para... no se ve una línea así. Ahora no se ve, ahora no se ve. Ah, no se está viendo, vale, perdón. ¿Ahora se está viendo? Ahora. Sí. Ahora se ve, ¿no? Bien, como decía, esta es una tabla de progresión normal, por ejemplo, en este caso de asistencia. Una tabla de asistencia que podéis tener semanalmente para ver los niños que vienen, que no vienen, las calificaciones, las recuperaciones, los porcentajes de asistencia, los porcentajes de compromiso, el índice de progresión, el índice de recuperación, las penalizaciones, etcétera, ¿no? De esta manera se sabe perfectamente de un golpe de vista en qué nivel está la gente de compromiso, de progresión, de puntuación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es muy útil también para que lo tengáis en cuenta y para evitar, como decía antes Marta, subjetivismos de todo tipo, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos es para que los niños se diviertan sabiendo cuáles son las normas del juego, pero nosotros tenemos que darles unas normas en las que ellos pisen seguro y pisen sobre seguro y no estén al albur del capricho, de la preferencia o de la injusticia del monitor, porque todos, como personas que somos, podemos tener alguna preferencia. Puede haber niños que nos caigan mejor, padres que nos caigan mejor, gente más participativa, pero nosotros tenemos que huir de eso. Tenemos que dar las mismas oportunidades a todos, ¿vale? Pues nada, José, te devuelvo la palabra. Nada, yo solamente, pues como siempre, agradeceros la asistencia el día de hoy. Y yo creo que tienes que decir algo sobre mañana, ¿o Carlos? Sí. Bueno, como creo que todos habéis recibido, y si no, lo voy a volver a mandar el enlace para la sesión de mañana. También queremos en este tipo de formaciones que no nos conformemos solamente con recibir una visión, en este caso, de la Escuela Scout de Extremadura. También nos gustaría pues, que participarais también en la vida de Scout de MSC, para bien o para mal, es decir, que cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero daba la casualidad de que mañana a las 10 de la mañana nos han permitido participar a todos en un módulo sobre comunicación para MSC, que me parece una oportunidad fantástica, primero, para conocer a Scouts de otros sitios de España. Segundo, para conocer trucos sobre cómo mejorar la comunicación en cartelería, en redes sociales, con nuestra sección, etcétera. Entonces, la formación, aunque dura de 10 a 2, el periodo de asistencia obligatoria para vosotros es de 1 hora. Es decir, a las 11 podéis abandonar la formación. Si os gusta, pa'lante. O sea que todo lo que sea formaros, maravilloso. Ya nos pasarán los informes de asistencia, a lo mejor también estamos nosotros, pero lo importante es que tengamos también esa oportunidad. Eso es lo que también os quería decir, que me parece que también puede ser útil y puede ser bueno. Si alguien tiene algún problema de conexión mañana con la plataforma, que me lo diga y le facilito también el enlace. Y luego también... Sí, perdón, ¿alguien quería decir que, algo? por ejemplo, para tener, por así decirlo, el título ese o como se diga, que hay que asistir las 4 horas, ¿no? ¿Qué título? Es que dice que te dan como un diploma o algo de eso. Quien quiera el diploma de asistencia de la sesión de mañana, independiente del curso de monitores, tiene que hacer las 4 horas. Vale, un certificado de MSC, que yo creo que merece la pena, ¿eh? Yo por lo menos sí lo voy a hacer como alumno. Que no, con que asistáis 1 hora tenéis convalidada la sesión de mañana, ¿de acuerdo? Simplemente para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. También deciros que la próxima semana no tenemos curso. Es puente oficial en España.
Con lo cual, hay muchos grupos que hacen actividades, muchas familias que salen de viaje, de modo que la escuela ha considerado oportuno pues ser coherentes con las actividades de los grupos, ¿de acuerdo? De modo que nuestra próxima sesión sobre rama Scout, Exploradores, Rangers, que se dice de las 3 maneras, va a ser el viernes día 7 de mayo, ¿de acuerdo? Viernes 7 de mayo. El día 8 trabajaremos sobre la rama Pioneros y la rama Rutas Rovers, ¿de acuerdo? También tengo que decir que deberíais sacar tiempo para el trabajo fin de curso, que vamos a tener que defender y que presentar sobre un sistema de progresión original, ¿de acuerdo? Para una rama en vuestro grupo Scout. Entonces hay que trabajarlo, hay que pensarlo, hay que mirarlo, sobre todo teniendo en cuenta que cada etapa de progresión tiene que tener unas pruebas que tienen que firmar los monitores, ¿de acuerdo? Os podemos facilitar algunas pruebas genéricas que hemos ido recopilando durante todos estos años y también algunos sistemas de progresión de otros cursos de monitores y directores que hemos hecho durante estos años. Pero creo que deberíais empezar a trabajar independientemente de lo que nosotros os mandemos, ¿eh? Creo que es el trabajo más importante que vais a hacer, porque nadie puede salir de este curso sin que sus niños progresen. Tenemos que evitar convertirnos en un grupo que no sea un grupo Scout. Y eso solo lo hacemos con una progresión adecuada a cada edad. Vale, es que lo que tenemos que hacer realmente es el cuadernillo, un cuadernillo original que nosotros, por ejemplo, si coges Castores, de Castores, lo que es el cuadernillo de progresión, ¿no? El cuadernillo es una parte de la progresión. Es decir, tú tienes que hacer, Susana, los objetivos de la progresión, explicar las etapas que has elegido y por qué, cómo vas a denominar las etapas, a lo mejor diseñar las insignias, las 4, las 3, lo que sea, las especialidades, si las hay, y al final el cuadernillo. Pero el cuadernillo es solamente la punta del iceberg que ven los niños. Debajo del iceberg está todo lo gordo, ¿no? Que es la parte pedagógica del cuadernillo. El cuadernillo es lo que ven los niños solamente. También sé que en algunas federaciones, por ejemplo, Scouts de Cáceres, por ejemplo, en algunos grupos de Badajoz, tienen también cuadernillo, ¿de acuerdo? Pero eso no es el trabajo que pedimos. Lo que pedimos es que sea un cuadernillo original, para que todos tengáis en mente, por patrullas, qué es y lo importante que es la progresión Scout. No, es que yo ya tengo cuadernillo en mi grupo. Da igual, si es que te estamos pidiendo algo que sea original, algo que sea nuevo, para que sepas cómo hacer una metodología educativa. No, es que nosotros hacemos el PDJ de MSC y de ahí no nos salimos. Bueno, pues da igual. El trabajo es establecer una metodología propia. ¿Vale? ¿Algo más? Ahí está San Francisco de Asís, para el que no se acuerde. Bueno, pues nada, José. Pues nada, como siempre nos despedimos, pues vamos a despedirnos lanzando el grito por patrullas, ¿de acuerdo? Me vais a permitir que me ponga el casquete, ya que estamos en la sección de Lobato. Bien, Scout saludar. Patrullas cigüeñas. ¡Se despide la patrulla cigüeña! ¡Cor, cor, 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 cor! Patrulla cuervos. Se despide la patrulla cuervo. Carcau. Patrulla jaguares. ¡Jaguares! Patrulla lobos. Se despide la patrulla lobos. ¡Au! Pues nada, pues tocaría saludar así. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.